Buenos días. ¿Cómo están? Voy a pedirle por favor si abre su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 22, de donde vamos a tomar el tema de esta mañana. Lucas 8, 22. ¿Lo tienen? Dice la Escritura: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. ¿Quién entró a la barca? Jesús. Y les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Ayúdenme. Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Bueno, como estamos terminando un año y estamos por iniciar otro, yo quiero compartir un tema que seguro nos va a ayudar precisamente para continuar en este año que entra con nuestra vida cristiana. Yo le he titulado al mensaje: no te quedes ahí, ve más adelante. ¿Se lo grabó? No te quedes ahí, ve más adelante. Vamos a aprender algunas lecciones en esta historia, lecciones que seguro nos van a servir, ya que estamos terminando un año y estamos comenzando un nuevo año. Y todos sabemos, mire, cuando esto sucede, cuando se acaba un año y comienza otro, hay muchas felicitaciones. Seguro usted el día de mañana, lunes por la noche, ahí con su familia, ¿verdad? Si acostumbra a cenar y a darse un abrazo y se felicitan, tienen buenos deseos de un año mejor, de un año de prosperidad. Pero en la realidad, mis hermanos, nosotros sabemos muy bien que cada año las cosas en el mundo se están poniendo peores. Muchas personas enfrentan situaciones tan difíciles y tan complicadas. Déjenme ponerle algunos ejemplos. Por ejemplo, una madre que asiste a la iglesia y que está pidiendo porque le secuestraron a su hijo. O una mujer casada que ha sido abandonada con sus 2 hijos porque el esposo se fue con otra mujer. O podríamos pensar en unos padres viviendo la amarga experiencia de un hijo sumergido en las drogas. Quizás no diríamos, a la gran mayoría podríamos decir: no, pero a mí no me está pasando eso, a mí no me está sucediendo eso. Pero quiero decirte algo, mis hermanos, todos nosotros como cristianos, en algún momento de nuestra vida, como en esa travesía que tenemos en el camino para llegar a la presencia de Dios, vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar pruebas, vamos a encontrar situaciones difíciles y situaciones que muchas veces no esperamos. Así que tenemos que estar preparados para eso, tenemos que estar alistados para eso, porque son cosas que tenemos que saber hacer. Cuando yo tenía 7 años, yo no sabía qué hacer porque no era ni siquiera un cristiano, era un niño. Pero yo recuerdo cuando tenía 7 años, había pasado la Nochebuena, había iniciado la Navidad del 25, y bueno, en aquel tiempo, pues uno feliz como niño con sus regalos, tú salías a jugar con tus regalos. Y yo recuerdo que al otro lado de mi casa, las ventanas estaban abiertas de esa casa, donde era la sala, y cuando yo andaba con mis juguetes para buscar a mis amigos, de repente me asomo por la ventana y al otro lado de mi casa, en ese día, estaban velando mis amigos a su mamá. Era un momento difícil.
Y quizás para muchos de nosotros como cristianos no estamos exentos de pasar momentos así, de esa manera, difíciles. La vida cristiana es toda una travesía que usted y yo debemos de recorrer. Así como esta historia que acabamos de leer, que se subieron a una barca, Jesús les dice pasemos al otro lado, era toda una travesía. Así es la vida cristiana, algo similar. Todo un recorrido que tenemos que hacer año tras año, que tiene un principio, pero que también tiene un final a donde debemos de llegar, pase lo que pase. La vida cristiana tiene propósitos, tiene objetivos muy definidos y muy claros. No es algo a ver qué sucede o a ver qué pasa. No, así no es la vida cristiana. La vida cristiana, desde que usted y yo, el Señor nos dio la oportunidad de conocerlo, desde ese momento para nosotros debe de haber un objetivo y debe de haber una meta definida y clara, que es llegar a la presencia de nuestro Señor. Ahora, déjeme ponerle algunos ejemplos de cómo en la vida cristiana, en esa travesía, va a haber etapas que vamos a encontrar. Algunas etapas son muy contentas, son muy gozosas, son de mucha bendición, pero hay otras etapas en la vida que nos vamos a meter en luchas, en situaciones difíciles y complicadas. Un ejemplo de ellos es cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto en su esclavitud, lo sacó de ahí y le prometió llevarlo a la tierra prometida, pero no lo llevó inmediatamente. Israel tuvo que pasar etapas antes de llegar a la tierra prometida. Esto es lo mismo con nosotros. Así es la vida cristiana. Como cristianos vamos a pasar etapas. Israel, después de que salió de Egipto, inmediatamente encontró una primera etapa, un obstáculo que enfrentó, que fue el Mar Rojo. Y Dios les abrió el Mar Rojo y cruzaron en seco y comenzaron su peregrinar por el desierto. Pero no era la única etapa. En el desierto, mis hermanos, ellos enfrentaron otra etapa, que era el hambre y la sed en el desierto. Esta fue otra etapa. Y Dios se manifestó a ellos en el desierto y trajo provisión de alimento, trajo provisión de agua y les sació su hambre y sació su sed. Pero fue otra etapa, no era la última etapa. Todavía no habían llegado a donde Dios les había dicho que llegarían, que era la tierra prometida. Después llegaron al monte Horeb. Dios se manifestó en el monte Horeb, les dio sus leyes, les dio un diseño del tabernáculo para que aprendieran cómo adorar a Dios y acercarse a Él. Pero tampoco era el lugar final, era otra etapa en su vida. Así fue con el pueblo de Israel, etapa y otra etapa. Algunas fueron difíciles, complicadas. Por ejemplo, cuando llegaron a Jericó, que ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Otra etapa, enfrentar aquellos muros gigantes que tenía Jericó. Y Dios nuevamente estuvo con ellos y se manifestó. Así nosotros, mis hermanos. La vida cristiana es una travesía que vamos a pasar etapas. Pero déjeme contarle otra historia más para que lo comprenda mejor. No lo busque. Si quiere anote el texto nada más, porque se lo voy a explicar rápidamente. En Segunda de Reyes, capítulo 2, del verso 1 al 15, podemos ver otra analogía, podría decir yo, que se puede relacionar con lo que es la vida cristiana, entre la vida de Elías y la vida de Eliseo. Aquí en esta historia se nos dice que Dios quería alzar a Elías en un torbellino al cielo. Pero antes de hacerlo, se encuentra que Elías y Eliseo están en un lugar conocido como Gilgal. Ahí se encuentran los dos. Eliseo ahorita es un discípulo de Elías. Dios lo ha llamado para llegar a ocupar el lugar de Elías como profeta. Sin embargo, el momento no ha llegado todavía.
El momento de tomar ese lugar no es, hay que pasar etapas. Están en Gilgal y de repente Elías le dice a Eliseo: oye, quédate ahora aquí porque Dios me ha enviado a Betel. Y mire lo que le dice Eliseo. Y Eliseo le dice a Elías: vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues juntos a Betel. Mire, vea a Eliseo, no se quedó en esa etapa. Él dijo: no, yo voy a ir contigo y no te voy a dejar, y a donde vayas yo quiero ir. Y se fueron a Betel. Y cuando estaban en Betel, ahí en el verso 4 del capítulo 2 de Segunda de Reyes, Elías le vuelve a decir a Eliseo: Eliseo, quédate ahora aquí en Betel, porque Dios me ha enviado a Jericó. Y le vuelve a decir Eliseo y le dice: no, vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Y dice: y vinieron pues juntos a Jericó. Vea, ahí está otra vez, una etapa, otra etapa. Y una vez más, después de estar en Jericó, Elías en el verso 6 le vuelve a decir y le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Dios me ha enviado al Jordán. Y le vuelve a decir Eliseo: vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. Pues, y dice: fueron pues ambos al Jordán. ¿Cuántos quieren ser como Eliseo? ¿Cuántos están dispuestos a no quedarse ahí e ir más adelante? ¿Cuántos están dispuestos a cruzar cada etapa necesaria? ¿Verdad? No tengo tiempo suficiente como para compartir. Cada nombre tiene un significado donde estuvieron Elías y Eliseo, y que nos hablan de una enseñanza. Pero sin embargo fueron etapas. Cuando llegaron al Jordán, la historia dice que Elías dobló su manto, tocó el río y se abrió el río, y cruzaron los dos el río. Y una vez que cruzaron el río, llegó el momento para Eliseo, porque Elías le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Y entonces Eliseo le dice: yo quiero la doble porción de unción que Dios te ha dado. Elías le dijo: cosa difícil pides. Pero ¿saben qué sucedió, mis hermanos? No voy a meterme más en la historia, porque lo único que quiero es que vean cómo un cristiano, su vida es toda una travesía que va a pasar etapas, como aquí Eliseo pasó cada una de esas etapas, hasta que llegó el momento en que Dios bendijo a Eliseo con la doble porción de unción que tenía Elías. Dios se llevó a Elías a su presencia, y era el momento de iniciar la vida y el ministerio de este profeta Eliseo. De igual manera, Dios nos ha llamado a nosotros, y nos ha llamado para ocupar el lugar, fíjense bien, ¿de quién? De Cristo en esta tierra mientras Él regresa. ¿Quién es la luz? ¿Quién es la luz? Dice la Biblia: Cristo. ¿Y Cristo qué nos dijo a nosotros que éramos, tú y yo? La luz del mundo. Entonces imagínense qué responsabilidad tenemos. Dios nos ha llamado para ocupar el lugar de Cristo en la tierra mientras Él regresa. Pero para ello, mis hermanos, es necesario llegar a la meta. Es necesario que no te quedes donde estás, que no te estanques donde estás, que no te atores donde estás, que no te quedes como un religioso donde estás, sino que vayas más adelante y pases al otro lado. Ahora déjeme regresar al texto. Si usted vuelve conmigo a Lucas capítulo 8, versículo 22, por favor. Lucas 8, 22. Y antes de leerlo y aprender de ahí algunas lecciones que yo quiero compartirle y que seguro va a aprender junto conmigo, déjeme darle una reseña del contexto antes de este suceso en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Los discípulos, Dios los llamó, ellos vinieron con el Señor, le siguieron y todo iba muy bien. No había problemas, era como una luna de miel, todo maravilloso. Ellos habían sido testigos de sus mensajes poderosos con autoridad.
Ellos habían sido testigos cómo Jesús había sanado a la suegra de Pedro en su casa. Habían sido testigos de la pesca milagrosa que hizo el Señor. Luego fueron testigos de que Jesús sanó a un leproso. Allá en el capítulo 5 fueron testigos de ver que Jesús sana a un paralítico. En este mismo capítulo 5, más adelante, fueron testigos como Jesús sana al siervo de un centurión. En el capítulo 7 vemos cómo ellos son testigos que Jesús resucita a la hija de la viuda de Naín. Y luego en el capítulo 7 ahí mismo ven cómo Jesús entra a la casa de un leproso llamado Simón, que era un fariseo, y cómo Jesús perdona a aquella mujer pecadora. Y es después de esto que llegamos a este momento de subirse a la barca. Ahora quiero que piense usted. Todo esto había sido un arduo trabajo del Señor y de sus discípulos, pero todo era maravilloso, era mucho esfuerzo, había cansancio, había a lo mejor ganas de descansar, y por eso Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Se suben a la barca, pero resulta que la travesía no fue como esperaban, de reposo, de calma. Encontraron etapas en esta travesía. Yo no sé en qué etapa tú te encuentres al seguir a Jesús. Yo no sé si a lo mejor estás pensando ahorita como un cristiano que todo va muy bien en tu vida, tienes un buen trabajo, tienes un buen sueldo, todo va muy bien, tienes lo necesario, no te falta nada, vienes a la iglesia, estás cerca de Jesús, pero estás en confort. Has dejado, podría decir, has inclusive has puesto en stand-by o en tranquilidad los dones que Dios te ha dado. No estás sirviendo, no estás haciendo lo que el Señor te ha dicho que hagas, pero ahí estás porque estás en confort, todo está muy bien. Podrías estar en esa etapa, o algunos podrían estar en la otra etapa que encontraron los discípulos después de todo, cansados, agotados. Quizás te puedes encontrar en medio de una gran oscuridad, como ellos encontraron una gran oscuridad en medio de aquel lago cuando lo iban cruzando y los agarró una tormenta, una tempestad tan grande, ¿verdad? Pero en medio de todo eso yo quiero recordarte algo y quiero decirte algo que esta historia nos muestra. Jesús está contigo. Y Jesús te dice algo en esta mañana. Jesús te dice: no te quedes ahí. Ve más adelante. Pasemos al otro lado. Este es el mensaje de Jesús. No te quedes ahí donde estás. No te quedes conforme con lo que estás llevando tu vida cristiana. Pasa al otro lado. Quizás algunos están atados, atrapados en una etapa de su travesía cristiana, y Jesús te alienta hoy a seguir adelante, a ir a otra etapa más en tu vida, a ir en busca de más madurez, a ir en busca de que Cristo se refleje más en tu vida diaria, a ir en busca que los propósitos de Dios se cumplan en ti. ¿Cuántos quieren aprender? ¿Quiere aprender de esta travesía? Vamos a aprender 7 lecciones que nos enseña para no quedarnos donde estamos e ir más adelante. Así que Lucas 8:22. Vamos a la primera. ¿Qué tenemos que hacer para no quedarnos donde estamos y movernos? Seguir adelante, avanzar, crecer, madurar, pasar al otro lado. ¿Qué tenemos que hacer? Dice Lucas 8:22. Aconteció un día que entró Jesús en una barca con sus discípulos y les dijo, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado del lago, y partieron. ¿Cuál sería la primera lección que nosotros tendríamos que aprender para no quedarnos ahí y seguir más adelante? La primera es que tenemos que creer y obedecer, pasar al otro lado.
Usted y yo tenemos que creer las palabras de Jesús, tenemos que obedecer las palabras de Jesús, pasar al otro lado. Jesús no quiere que te quedes ahí en ese nivel donde te encuentras. Jesús quiere que cada día, cada año que pase en tu vida, Él quiere que vayas a otro nivel, a otra estatura en tu vida espiritual. Esta palabra de Jesús que le dio a sus discípulos mostraba que era necesario ir al otro lado. Era necesario no quedarse ahí donde estaban. Era necesario ir más adelante en su vida cristiana y llegar a la meta, llegar al objetivo. Se acaba un año, mis hermanos. Mañana se acaba este año 2018 y comienza el 2019. Pero podríamos reflexionar y decir, ¿qué hicimos en este año? ¿Qué no hicimos en este año? ¿Qué nos faltó? ¿Qué dejamos de hacer? Y el asunto es no quedarnos ahí. El asunto es que si dejamos de hacer cosas que debíamos haber hecho, es no quedarnos ahí. El asunto es que si nos faltaron cosas por hacer para el Señor, es no quedarnos ahí. El asunto es que si hay cosas que Dios nos habló que cambiáramos y no las cambiamos, es no quedarnos ahí. Es ir más adelante, es cruzar el lago, es pasar al otro lado. Es necesario. La vida cristiana consiste en avanzar, consiste en proseguir, en crecer. No puede ser, mis hermanos, que nosotros iniciamos con Cristo en una manera y vamos a llegar al final de la misma manera. No, así no es. Pasemos al otro lado significa que vamos a seguir a Jesús, vamos a aprender de Él, a vivir como Él vive, que vamos a ir a donde Él vaya y vamos a seguir sus pisadas, así sean de sufrimiento. ¿Cuántos están dispuestos a seguir las pisadas de Jesús? No importa que sean de sufrimiento. No importa que este año 2019 sean de sufrimiento. No, nomás la mitad, amén, así. Pero si les digo, hermanos, va a ser de prosperidad. Oh, aleluya. Erróneamente algunos creen que pueden llegar al otro lado, mis hermanos, solos. Algunos creen que pueden llegar al otro lado, pasar, cruzar al otro lado por sí mismos. Y déjeme decirle que esto no es posible. Pues, ¿por qué quieren hacerlo así? ¿Por qué no quieren un compromiso? No quieren un compromiso con el Señor, porque saben que el compromiso con el Señor, ellos luego te dicen, es que es muy difícil, es que tengo que dejar esto que estoy haciendo, es que tengo que hacer esto que no me gusta hacer, es que tengo que abandonar estas cosas. Ese es el lenguaje de muchos que no quieren cruzar con Jesús en la barca. Quieren hacerlo por su propia cuenta. Déjenme contarles una historia de una mujer que estuvo dispuesta para ir más adelante en su vida. Una mujer que estuvo dispuesta a pasar al otro lado, así le costara lo que le costara. Y esta mujer se llama Ruth. Ruth, en el capítulo 1, versículo 16 al 18. Esta mujer estaba dispuesta, aunque no había oído las palabras de Jesús, pero estaba dispuesta a pasar al otro lado y lo hizo. Dice ahí en el verso 16 del capítulo 1 de Ruth: respondió Ruth a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Dios y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Imagínense qué mujer, dispuesta a pasar al otro lado, dispuesta a ir más allá. Ella llevaba una vida
de un pueblo con costumbres, su familia, sus hábitos, su manera de vivir, y sin embargo ella estuvo dispuesta a abandonar todo eso para pasar al otro lado, para ir y tener el Dios que tenía Noemí por Dios, no los dioses que ella tenía. Ella estuvo dispuesta a dejar todo, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Ahora, déjenme contarles qué es lo que Jesús no quiere que hagamos, porque a veces cometemos errores. Por eso es el mensaje: no te quedes ahí, ve más adelante, porque muchas veces cometemos este tipo de error. Hechos 1:8. Dice ahí, todos nos lo sabemos hasta de memoria: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han recibido el poder de Dios? ¿Cuántos se gozan por ese poder de Dios y le dan gracias a Dios? Muy bien. Le felicito porque dijo amén. Pero viene lo demás. Porque ¿qué cree que hizo la iglesia cuando Dios les habló esa promesa? La iglesia recibió el poder del Espíritu Santo, pero la iglesia por muchos años se conformaron con ser testigos solamente en Jerusalén. Oye, Dios no te dio el poder del Espíritu Santo para que nada más te quedes en Jerusalén. La orden fue: ve a Judea, ve a Samaria y ve hasta lo último de la tierra. Es decir, ve y lleva mi mensaje a todo el mundo. Para eso es el poder de Dios, no para que te quedes en un lugar estancado. Y la iglesia se quedó ahí por muchos años, acostumbrada, judía, conforme a ellos. Y mire lo que Dios tuvo que hacer. Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Vea lo que Dios tuvo que hacer para que no se quedara ahí la iglesia. Dice: y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban, que habla en el capítulo 7 al final. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba. ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Dónde? Mire, esto pasa bien común en nosotros. Estamos tan a gusto. Wow, vengo a la iglesia, cumplo con venir a la iglesia, le canto al Señor, levanto mis manos, lo adoro, pero Dios te ha hablado de servirlo y nunca te comprometes a servirlo. Dios te ha hablado de ir a visitar presos y no te comprometes para ir a hacerlo. Dios te ha hablado de ir a un hospital para visitar enfermos y no te has comprometido para hacerlo. Estamos bien confort, estamos bien a gusto en Jerusalén. Y Dios tuvo que enviar una persecución. Y mire, después de que vino la persecución, ¿qué pasó? Dice: y todos, ¿cuántos? Todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria. Y en el verso 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No te quedes ahí, ve más adelante. Esta es la primera lección. Pasemos al otro lado. No nos quedemos como estamos, no nos quedemos conformes como somos. Tu marido o esposa, si Dios te ha estado hablando, cambia esas áreas de tu vida. No te quedes a gusto con eso y no le sigas diciendo a tu esposa: así soy, ¿y qué? No, el Señor no te quiere ahí. El Señor quiere que pases al otro lado. Ese es el llamado del Señor. Pasa al otro lado, no te quedes ahí. Mire, Pablo nos da una lección en su vida de cómo Pablo era un hombre que no se quedaba en lo que había logrado. Él iba más adelante. Dice Filipenses capítulo 3, verso 12. Filipenses 3:12. Pablo dice aquí: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea ¿qué?
Ahí está un primer punto. Cuando uno de nosotros piense que ya lo ha alcanzado todo, que ya es perfecto, ay, hermanos, estamos más estancados que ni el agua más sucia que podamos ver de estanque por ahí. Pablo lo está diciendo. ¿Y qué había logrado Pablo? Muchas cosas. ¿Qué había hecho Pablo? Muchas cosas, guiado por el Espíritu de Dios. No lo ha alcanzado todavía. No es perfecto, me falta mucho. Por eso dice ahí, sino que prosigo, sino que ¿qué? Pasa al otro lado. Ve adelante. Continúa. No desistas de lo que Dios quiere para tu vida. Por ver si logro hacer aquello para lo que fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Dice, hermanos, no nos podemos quedar recordando las glorias pasadas. No nos podemos quedar con cosas. Mire, por ejemplo, aquí en Casa de Oración tenemos eventos para las diferentes. Los jóvenes tienen su evento. Aquí está el que se anunció para matrimonios. Hay para mujeres. Hay para los jóvenes. Tenemos diferentes tipos de eventos. Y cuando pasó un evento y fue formidable, de bendición, y hubo muchas cosas, pues no nos podemos quedar en que, qué padre, ¿verdad? Estuvo bien suave. No. Ya se está pensando en el que sigue, ya se está pensando en lo que viene. Es decir, no nos podemos quedar con aquellos recuerdos, ¿verdad? Porque no es así. Pablo no se estaba quedando con sus triunfos. Él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, tanto sus triunfos como sus fracasos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. A lo mejor este año 2018 para muchos fue un fracaso, pero para otros fue un gran triunfo. De la forma que sea, no te puedes quedar ahí. Tienes que seguir más adelante. Tienes que pasar al otro lado. Tienes que ir adelante. Pablo, su meta era conocer a Jesucristo. Su meta era ser como Él. Su meta estaba muy clara y definida, que Él no permitía que nada lo apartara de esa meta. Pero para pasar al otro lado se requiere de fe en las palabras de Jesús. Palabras que aseguraban que se llegaría al otro lado. Así que, mis hermanos, Jesús no quiere que te quedes donde te encuentras espiritualmente hoy. Jesús quiere que dejes esa forma de vivir que ya cumplió su ciclo, su etapa. Jesús quiere que salgas de ese estado de cansancio, de oscuridad, o de apatía, o de pereza, o de amargura, o de desánimo, o de vivir en religiosidad. Ya deja esa etapa y Jesús te dice, ve más adelante. Hay más cosas que yo tengo para ti en tu vida. Pasa al otro lado. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Es necesario pasar al otro lado. Amén. Vamos al segundo, la segunda lección. Ahí mismo, Lucas 8:22. Ahí encontramos la segunda lección. Aconteció un día que entró Jesús en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Aquí hay otra frase interesante que nos da una lección también a cada uno de nosotros. ¿Cuál sería la segunda lección para dejar el lugar donde estamos y avanzar más adelante, ir al otro lado? ¿Cuál sería? ¿Qué hicieron los discípulos? Y Jesús dice aquí, entraron en una barca. Los discípulos con Jesús se tuvieron que subir a una ¿qué? Barca. Así nosotros. Esta es la segunda lección. Si queremos ir al otro lado, si queremos dejar el lugar donde estamos y avanzar más adelante, tenemos que subirnos a la barca. El medio para llegar al otro lado era la barca. Ellos debían de entrar a la barca como lo hicieron con Jesús a fin de llegar al otro lado. Ahora,
Déjame explicarte esto. Esto no es lo que significa lo que yo te voy a hablar, pero sí podemos sacar una aplicación de lección para nosotros. Yo lo voy a aplicar, la barca la voy a aplicar en dos cosas. La quiero aplicar la barca. En primer lugar, la barca es tu vida. Es tu travesía como cristiano. Es decir, el medio para que tú llegues al otro lado es tu vida. Amén. Tú no vas a llegar al otro lado si estás casado, por ejemplo. Tú no vas a llegar al otro lado por tu esposo o por tu esposa o por tus hijos. Tú vas a llegar al otro lado por tu vida. Amén. Eso es lo que yo quería en primer lugar. Para llegar al otro lado y avanzar en tu vida cristiana, va a ser por ti. Claro, junto con Jesús. Más adelante lo vamos a ver. Tú no vas a abandonar ese lugar donde te encuentras estancado, atorado o atrapado o cansado o en oscuridad por otro. No. Es por tu vida que vas a pasar al otro lado. Si esta barca en aplicación entonces es nuestra vida, entonces está hablando de que nuestra vida, al decidirnos a seguir a Jesús, nuestra vida, mis hermanos, debe de ser una vida comprometida con el Señor. Comprometida. Yo tengo 40 años de que el Señor me dio la oportunidad de conocerlo. Ya pasaron los años. Y yo recuerdo desde el momento que Él me dio la oportunidad de conocerlo, en la manera que me dio la oportunidad de conocerlo, me comprometí con Él. No quiere decir que la travesía hasta el día de hoy, en 40 años, ha sido fácil. No, ha sido difícil. Ha habido muchas ocasiones donde he querido soltar, como dicen aquí en México, soltar la toalla, desistir, renunciar. Pero aquí estamos, seguimos todavía la travesía, seguimos todavía en la barca con Jesús. Pero ¿cuántos, mis hermanos, desisten? ¿Cuántos no se comprometen? Porque esta barca que es tu vida también habla de una vida entregada al servicio de Dios, una vida rendida a Dios, una vida dispuesta para hacer la voluntad de Dios. Cada cristiano, mis hermanos, emprende su travesía cuando comienza su vida cristiana. Es una travesía de un lugar a otro lugar. Pero es necesario que entiendas que la barca eres tú. Como una analogía, como una comparación, eres tú esa barca. Ahora déjame decirte, en segundo lugar, esta barca que es tu vida, así como Jesús estaba en la barca con sus discípulos, así, mis hermanos, Jesús ha entrado a nuestras vidas y no viajamos solos. No estamos solos, Jesús está con nosotros. Si mi vida es esa barca, aquí está Jesús. Jesús viene conmigo en esa travesía, como iba con sus discípulos. De la misma manera, Jesús va ahí con nosotros. ¿Y saben por qué Jesús viene con nosotros? Porque Jesús sabe muy bien que sin Él, usted y yo, nada podemos hacer. Nada. Es decir, yo no puedo lograr dejar el lugar donde estoy y cruzar al otro lado si no es por Él. Solo es por Jesús que podemos cruzar cada etapa hasta llegar a la presencia de Dios. Es solo con Él. De otra manera no se puede. Pero en segundo lugar, quiero también aplicar esta barca, que no solo el medio es tu vida, sino que esa vida tuya debe de ser, para cruzarla, una vida espiritual. ¿Por qué una vida espiritual? Porque la travesía cristiana en eso consiste, mis hermanos. La travesía cristiana consiste en una vida espiritual. Es decir, entre el punto de partida y el punto final de la meta, ese es un intervalo.
Y ese intervalo se conoce como vida espiritual. Es decir, en otras palabras, Cristo vino para traernos vida y traernos vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Y si vino Cristo a traerte vida en abundancia, Él no quiere que tú hagas esa travesía y a lo mejor vas al camino de la travesía en la etapa de la mitad y sigues con una mínima vida de Cristo, cuando Él vino a traerte en abundancia esa vida, una vida espiritual. Así que si tú eres esa barca, no puedes quedarte donde estás, tienes que seguir avanzando en tu vida espiritual. Es decir, para cruzar del lugar donde estás e ir más adelante, tienes ya al Señor, pero ocupas desarrollar la vida espiritual que Cristo vino a traerte. Tiene que desarrollarse, tiene que crecer, tiene que madurar esa vida espiritual. Si tú quieres llegar al otro lado, tienes que hacerlo de esa manera. Pero si pretendes, fíjate bien, si pretendes pasar al otro lado, si pretendes dejar el lugar donde estás para ir más adelante en tu vida natural, en tu vida carnal, déjame decirte, será imposible. No podrás hacerlo. Seguro te quedarás en medio camino. Seguro tu barca se hundirá. Y así ya hay muchos, mis hermanos, en los 40 años de conocer al Señor, he visto a muchos quedarse en el camino. Y siempre mi clamor ha sido: Señor, guárdame, no quiero ser uno de esos. Guárdame, no quiero ser uno de esos que se queda en el camino. Quiero llegar hasta el final, quiero cruzar hasta el final. Ha habido etapas difíciles, pero no importa, Señor, mientras tú vengas conmigo, la victoria estará presente. Amén. Vamos al tercero. Ahí mismo, Lucas 8:22. Ahí está una tercera lección. No solamente Jesús nos dice pasemos al otro lado, y para pasar no solamente hay que subirnos a la barca, que ya dijimos es nuestra vida con Jesús, pero una vida espiritual que tenemos que ir desarrollando, creciendo. Una tercera cosa, dice ahí: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. ¿Y qué dice al final? ¿Qué dice? ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Partir. Es decir, a lo mejor ya te subiste a la barca, a lo mejor ahí está Jesús ya contigo y tú dices, bueno, aquí está, pero ahí estás todavía, no te mueves. Partir, mis hermanos, significa salir de un lugar para iniciar el viaje a otro lugar, a otro destino. Partir significa ponerte en camino, alejarte del lugar donde te encuentras. Esto quiere decir que los discípulos del Señor dejaron el lugar donde se encontraban, lo dejaron. Así de igual manera nosotros, por la vida espiritual, debemos partir, debemos abandonar, debemos dejar la vida que hemos llevado hasta el día de hoy. Cada uno de nosotros sabe perfectamente bien cómo hemos llevado nuestra vida, en qué cosas hemos fracasado en este año, en qué cosas no hemos obedecido a Dios, en qué cosas no hemos hecho la voluntad de Dios. Cada uno lo sabe, y esto de partir significa que dejemos eso ahí y vayamos a una nueva forma de vivir en nosotros. Dios no quiere que te quedes en el mismo lugar. Dios quiere que vayas a la meta, a su objetivo. Y mire, déjeme ponerle un ejemplo. Pedro, a veces tan emocionados en alguna situación de experiencia en una etapa de la vida cristiana, nos queremos quedar ahí. Y Pedro le pasó, ¿no? Pedro, en una ocasión, Jesús los tomó a 3 de sus discípulos, Jacobo, Juan y Pedro, que eran los que siempre tomaba como más cercanos a él, y los llevó con él al monte a orar. Cuando estaban en el monte, se dio lo que nosotros conocemos como la transfiguración de Jesús. Jesús hablando con Moisés y con Elías. Ahí estaba la ley, los profetas y el Nuevo Testamento.
Y entonces imagínese Pedro tan emocionado, ¿verdad? En aquello le dijo al Señor: Señor, hagamos aquí 3 enramadas. ¿Qué estaba pensando Pedro al hacer 3 enramadas? Quedarse ahí. Él quería quedarse ahí con eso. Ahí, mis hermanos, no se podía quedar ahí porque había mucho camino por recorrer para llegar a la meta. No te puedes quedar en una experiencia en tu relación con Dios. No te puedes quedar en una vivencia en tu relación con Dios. Tienes que ir más adelante. Tienes que continuar tu camino. Tienes que seguir. Jesús le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham obedeció a Dios y partió. ¿Qué hizo? Partió. Salió. Fue de un lugar a otro lugar, a un lugar que ni siquiera conocía, pero obedeció a Dios. Dios en el camino le diría cuál sería esa tierra donde Dios lo llevaría. Y salió, fue obediente a Dios. Nosotros tenemos que ser obedientes a Dios, tenemos que partir, tenemos que salir. Ahora, para partir, ocupamos 2 cosas. Para partir, ocupamos hacer 2 cosas. La primera, determinación. ¿Qué ocupamos? Determinación. Es tiempo que te determines. Dejar de hablar como sigues hablando y ofendiendo a tu familia. Es tiempo que te determines y digas: siempre he dicho y he buscado el pretexto, no tengo tiempo para orar, para leer, para buscar a Dios. Es tiempo que te determines y lo hagas. Mujer, es tiempo que dejes de quejarte tanto como lo has hecho. Es tiempo que te determines a continuar y pasar al otro lado. Jesús va contigo. Amén. Es tiempo de determinarnos. Es tiempo de dejar esa vida mediocre espiritualmente que hemos llevado. Es tiempo de determinarnos a dejar ese pecado que todavía nos sigue esclavizando y atando en una parte de nuestra vida. Es tiempo de determinarnos a dejar aquellas cosas, abandonar esos amigos incluso del mundo que no me están trayendo ningún beneficio. Ya no se oyeron los amenes, está bien. No importa, yo entiendo. Pero determinación se ocupa. Varón, se ocupa determinación, porque cuando vas a tu trabajo, tú sabes que esa compañera del trabajo ha estado coqueteándote. Y cada vez que va a la oficina, llega con un vestido más corto. Es tiempo que te determines. Es tiempo que pongas esa pared y ese alto hasta aquí. Amén. Es tiempo de que te determines a no seguir viendo las cosas que estás viendo. Pero no solamente es determinación, dije que eran 2 cosas para partir. La otra cosa es obediencia. La fe se demuestra con obediencia. Si tú le has creído a las palabras de Jesús de pasar al otro lado, demuéstrale tu fe con obediencia. Y di: no me estoy moviendo porque yo quiera. Me estoy moviendo porque el Señor me lo ha ordenado. Es el Señor que me ha ordenado pasar al otro lado. ¿Quién nos ha ordenado pasar al otro lado? No es, mis hermanos, si tú quieres, si tú puedes, a ver cuando puedas. No, es una orden de Dios. Pasemos al otro lado. Vayamos al otro lado. Deja ese lugar donde te encuentras y ve más adelante. Cuarta lección, Lucas 8:23. Ahora sí, vamos al versículo 23. ¿Qué tenemos que hacer para dejar ahí donde estamos e ir más adelante? Pero mientras navegaban, ¿qué hizo Jesús? Él se durmió. Oiga, qué casualidad, en cuanto se duerme luego viene la tormenta. Mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. ¿Cuál será la 4ª lección aquí en este versículo 23? ¿Cuál será?
¿Qué hicieron los discípulos después de partir? Luego lo dice el versículo. ¿Qué hicieron? Pero mientras navegaban. ¿Qué hicieron? O sea, pues no pueden llegar al otro lado si no se navega, ¿verdad? Hay que navegar. ¿Cuántos quieren llegar al otro lado? Pues tienen que navegar. Si no se navega, ¿cómo vas a llegar al otro lado? ¿Y qué significa navegar? Navegar significa que los discípulos estaban trabajando con los remos, haciendo todo su esfuerzo, remando para llegar al otro lado. Esa es la cuarta lección, mis hermanos. Es necesario navegar. Si queremos llegar al otro lado y experimentar una etapa más en nuestra vida cristiana, tenemos que trabajar duro, tenemos que esforzarnos, tenemos que remar duro para que aquello se resuelva. No es posible que tenemos problemas en el matrimonio y no queremos trabajar, no queremos remar, no queremos encontrar las soluciones, las respuestas a nuestros problemas. Hay que remar, no sueltes el remo. Algunos sueltan el remo. Y aquí hay un texto, hay un pasaje que me gusta. Si quiere anótelo para no perder más tiempo nada más. En 1 Corintios 4:1 menciona ahí una frase Pablo diciendo: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores fieles de sus misterios, ¿verdad? Ahora, aquí me llama la atención la palabra servidores, porque tiene que ver con lo que te estoy hablando de navegar. Esta palabra servidores, ténganos los hombres por servidores de Cristo, en su texto original significa remeros. ¿Cómo significa? ¿Y a qué se refiere cuando dice, ténganos los hombres por remeros de Cristo? Pablo está usando un lenguaje figurado aquí, poniéndolo como ejemplo de los esclavos que los ataban con cadenas en los barcos, y los esclavos ¿qué hacían? Remaban. Muchos de esos esclavos, mis hermanos, atados con cadenas, daban sus vidas remando el barco, daban sus vidas. Y Pablo está sacando esta palabra de esa idea. Es decir, en otras palabras, nosotros estamos en el barco y el capitán de este barco es Jesucristo. Nosotros somos los que remamos, somos los esclavos de Cristo, de su barco, y debemos dar toda nuestra vida remando para poder ser esa iglesia que dirige el Señor hasta llegar al otro lado. Remar. No puedes dejar de remar. Tienes que estar remando en tu matrimonio, tienes que estar remando en tu familia, tienes que estar remando con tus hermanos. ¿Cuántas veces hay problemas con los hijos y hay papás que dejan de remar? Sueltan los remos, no los sueltes, por favor. Agarra tu remo y sigue dando, aunque tu vida se acabe, pero tenlo por seguro que el Señor te dará de su gracia. Pero no dejes de remar. No hay otra manera, mis hermanos. No hay otra manera para poder llegar al otro lado. Hay que subirnos a la barca, hay que partir, pero hay que navegar. Hay que trabajar duro. Mire, hay un pasaje que a muchos nos gusta. Un pasaje cuando Dios llamó a Josué y le dio una tarea y le dice: mira, Josué, mi siervo Moisés ya murió, y bueno, tú introducirás a mi pueblo en la tierra prometida. Tú les vas a repartir a cada una de las familias la tierra que le corresponde. Y en el versículo 5, Dios le dice estas palabras a Josué, que sé que muchos las hemos agarrado como una promesa para nosotros. Y le dice: mira, Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Quién? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos dicen amén? Qué bonitas palabras, ¿verdad? ¿Cuántos las hacen suyas? Bueno, pero déjame decirle,
no quedó todo ahí, porque luego le dice, esfuérzate y sé valiente. Nadie te va a poder hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, pero esfuérzate y sé valiente, trabaja duro. Amén. Rema duro. Algunos quieren que esa palabra se haga realidad en su vida, pero no se esfuerzan, no reman hasta agotar su vida y quieren que aquello se haga fácil. No es posible. Hay quienes no quieren hacer nada, no quieren trabajar para su matrimonio, no quieren esforzarse, y lo más fácil es que tú los escuchas y les dices, mejor nos separamos. Hay quienes quieren ver a sus familiares convertidos, los quieren ver convertidos, pero no quieren trabajar, no quieren esforzarse, no oran, no dan buen testimonio. ¿Cómo van a lograr que aquellos se conviertan? Esfuércese. Comience a navegar, comience a remar. Es un siervo de Cristo, ¿o no? Hay quienes quieren que su familiar sea sanado. Pero no quieren trabajar, no se esfuerzan, no están dispuestos a pasar una noche en vela cuidando al enfermo cuando los familiares le dicen, oye, ¿nos puedes ayudar? Es que no puedo, tengo mucho trabajo. ¿Dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está el trabajo si queremos ver a nuestros familiares sanados y convertidos a Cristo? Es cierto, una noche en vela cuesta. Mire, a mí me tocó vivirlo con 3 hermanos. 3 hermanos que en un año el Señor en su gracia quiso llevarlos a su presencia y allá están. Y los 3 hermanos estuvieron hospitalizados y yo tengo problemas con mis ojos, una desvelada con mis ojos porque tengo trasplante de córneas en mis ojos, me cuesta. Pero yo dije, Señor, tú me vas a dar la gracia, yo tengo que estar ahí apoyando a mis hermanos. Y ¿saben qué? Dios me daba las fuerzas para salir adelante. ¿Cuántos saben que Dios te da las fuerzas? Pero tienes que trabajar. Y no seamos, mis hermanos, como dice Juan capítulo 6, versículo 25. Una multitud buscando a Jesús, dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les respondió y les dijo, de cierto les digo, que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Es decir, muchos nada más buscan al Señor por su milagrito y por el beneficio. Muchos andan buscando al Señor nada más para que Dios les haga el milagro de algo. Pero miren lo que Jesús les dijo a esta multitud. Ahí en el verso 27 les dice, trabajad. ¿Qué les dijo? Hágale. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús nos dice, mis hermanos, esta mañana, trabajen, ocúpense, dedíquense, pongan todo su esfuerzo por alimentarse de la palabra de Dios que ha venido a traerles el Hijo de Dios. Trabajen, trabajemos por eso. Amén. Vamos al otro punto. Nos quedan 3 rápidamente. Lucas 8:23. Pero mientras navegaban, él se durmió. ¿Quién se durmió? Jesús. Y se le desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. La quinta lección, mis hermanos, que encontramos aquí, se encuentra cuando dice, él se durmió. Jesús. Porque Jesús nos da una lección aquí. Es decir, mis hermanos, usted y yo en nuestra travesía cristiana debemos aprender a entrar al reposo como el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué debemos entrar al reposo? Porque en nuestra travesía como cristianos vamos a encontrar imprevistos, situaciones que nos van a tratar de traer miedo. Pero el Señor, mis hermanos, nos muestra claramente cómo usted, en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, debemos aprender a entrar al reposo. Entra al reposo.
No dejes que la angustia, no dejes que el temor, no dejes que el pánico te posesione, sino que entra al reposo que el Señor te da. Él dijo: venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. A lo mejor en tu matrimonio te has esforzado mucho, has trabajado mucho y te sientes cansada, te sientes debilitada, sientes que no puedes más. Entra al reposo del Señor. Eso es lo que Jesús te dice: entra a su reposo, así como Jesús estaba. Piensa en el rugir de las olas, piensa en el sangoloteo de la barca, y a pesar de todo eso y los discípulos gritando, asustados, Jesús estaba ¿cómo? La tormenta no despertó al Señor. Lo que despertó al Señor fueron sus discípulos. Sí, en verdad. La tormenta no para nada, mis hermanos. Así que entra al reposo del Señor. Es necesario entrar al reposo del Señor. Vamos al sexto, Lucas 8:23. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. ¿Por qué debemos entrar al reposo? Precisamente por esta otra lección, la sexta lección, que debemos enfrentar las tormentas. ¿Y cómo debemos enfrentar las tormentas? Como Cristo la enfrentó dormido. ¿Cómo enfrentó la tormenta Jesús? ¿Y cómo estaban los discípulos? ¿Estaban igual? No, hombre, estaban más despiertos que nada, con los ojos asustados, ¿verdad? Veían las olotas, veían la barca: nos vamos a hundir, vamos a morir. Imagínense usted ahí que la historia, ¿verdad? Sale la noticia: el Redentor ahogado. ¿Cuántos de ustedes creen y están convencidos que eso jamás sería? A ver, voy a repetirlo. ¿Cuántos de ustedes creen que eso jamás será, de un Redentor ahogado? Bueno, entonces si así lo cree, ¿por qué se angustia más en su problema? Si Jesús va en su barca, usted no se va a hundir ni se va a ahogar. ¿Lo entendió? Así es, mis hermanos. Jesús nos enseña a enfrentar las tormentas. No tenemos que huir de las tormentas, tenemos que enfrentarlas cara a cara, pero no por nosotros, porque por nosotros no podemos hacer nada contra el viento ni contra ese mar turbulento. Nosotros no podemos hacerlo, pero Jesús, que viaja con nosotros, con Jesús sí podemos vencer las tormentas. Pero con Él, mis hermanos, con Él es posible. Así que vayamos al último punto. Este es el último punto, déjeme dárselo. Lucas 8:24 al 25. Ellos peligraban y anegaban, así terminó el otro versículo. Y miren lo que hicieron. O sea, mientras ellos estaban batallando con las olas, con el viento, para controlar la barca, que no se hundiera, ¿cómo estaba Jesús? Dormido. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir. Ay, tengo una tormenta supergigante, es un huracán, ¿verdad? El más fuerte, pero tú estás en reposo. Y a lo mejor uno te dice: oye, qué conchota eres, ¿eh? Pero bueno, eso me lo enseñó el Señor, así, en reposo, ¿o no? El último, y vinieron a Él. Es decir, los discípulos, ¿qué hicieron? Fueron con el Señor. ¿Y qué fue lo que hicieron? Le despertaron. Óigame, el mar, el viento, el moverse de la barca no despertó al Señor, pero el clamor de sus discípulos sí despertó al Señor. Esta es una lección, mis hermanos. El viento y las olas no despertaron ni movieron a Jesús para nada,
Pero una vez que los discípulos clamaron a Él, Jesús los oyó, Jesús oyó su clamor, Jesús se movió, Jesús habló a las olas, habló al viento, los reprendió y dice: en ese instante cesaron y hubo grande bonanza. ¡Qué lección! Jesús, mis hermanos, es el Señor de toda tempestad. Y no hay tormenta que no se someta a Él. La séptima lección, la número 7, es que debemos confiar completamente en Jesús. Deja de confiar en ti mismo. Deja de confiar en lo que tu mente te está diciendo. Deja de confiar. Mire, hay tantas personas, ¿verdad? Por ejemplo, un día un hermano vino y me dijo: oiga, hermano, ¿cómo ve? Quería consultarle esto. Es que le vendí el carro a una persona, pero no me paga y es mucho dinero. Y entonces yo pensaba llevarle unos judiciales, asustarlo para que me regrese mi dinero. Y le dije: ¿sabes qué? Por eso no te salen bien las cosas, porque sigues confiando en ti y no en el Señor. ¿Cuántos saben, mis hermanos, que cuando confiamos en el Señor no nos falla? Él es el Señor de la tempestad, de las tormentas. No hay tormenta, por muy fuerte que venga a tu vida, que Jesús no la pueda controlar, que Él no tenga el control de ella. Jesús va a usar la tormenta ciertamente para enseñarte cómo tú es necesario que dependas completamente de Él. Que ya no confíes más en lo que tú sabes hacer, sino confíes en lo que Él es capaz de hacer por ti. Amén. Confiar completamente en Jesús. Terminamos un año, comenzamos otro año. No te quedes ahí donde estás, ve más adelante, pasemos al otro lado. Eso nos dice el Señor. Así que, mis hermanos, quizás el 2018 en muchas áreas de nuestra vida fracasamos. Quizás muchos de nosotros este año que terminó le fallamos al Señor. Y nos quedamos ahí estancados, atorados, atrapados en esa parte. Pero hoy es un buen momento para que tú le des una respuesta al Señor y le digas: Señor, me voy a subir a la barca, voy a partir, voy a determinarme en esta mañana, Señor, para que este año que entra yo pueda cruzar al otro lado y pueda avanzar a otra etapa más en mi vida cristiana. Amén. ¿Cuántos quieren esto para su vida? Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos unos momentos más y dígale ahí en su lugar: Señor, gracias porque me has permitido terminar un año más. Te doy gracias porque aquí estoy con vida. Todavía me das la oportunidad en esta tierra. Cierre sus ojos mientras yo le dirijo orando a usted ahí en su interior. Pero, Señor, quizás me he estancado. Quizás hay áreas en mi vida donde, Señor, me he quedado ahí parado cuando tú me has dado la orden de pasar al otro lado. Quizás sigo viviendo de una manera que no es como debo de vivir. Tú me lo has recordado una y otra vez. Y, Señor, aquí sigo sin pasar al otro lado. No me he subido a la barca, no me he comprometido contigo. No me he rendido a ti. Pero hoy lo quiero hacer. Hoy quiero poner mi vida a tu disposición. Hoy quiero partir, Señor. Hoy me determino a dejar esa área, ese lugar donde me encuentro para ir al otro lado. Me determino a abandonar esas áreas de mi vida. Las pongo en tus manos, Señor, y te obedezco. Y sé que tengo que navegar, sé que tengo que trabajar duro para que esto sea así realidad.
Pero Señor, en medio de mi caminar, de mi trayecto, sé que voy a encontrar dificultades, sé que voy a encontrar problemas, sé que voy a encontrar cosas muy difíciles y luchas grandes. Pero Señor, enséñame a entrar en tu reposo. Quiero reposar y saber que aunque aquello que está alrededor de mí es oscuro, es turbulento, tú estás conmigo. Y tú lo dijiste, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Pero Señor, quiero estar reposado. Quiero estar con la capacidad de saber enfrentar la tormenta. Porque sé ahora que una tormenta, Señor, me va a traer un beneficio, no un daño. Ahora puedo ver la tormenta, Señor, como cuando un auto es metido en un autobaño, Señor, y que una vez que sale es limpiado completamente. Así es la tormenta en mi vida. Cuando esta pase, seguro mi corazón estará más limpio delante de ti. Pero Señor, para que todo eso sea así, enséñame a confiar completamente en ti. Díselo, enséñame a confiar completamente en ti para pasar al otro lado. Dígaselo, quiero pasar al otro lado, Señor. Y cante esta canción al Señor con todo su corazón. Contigo pasaré al otro lado. Contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. Porque tú reprendes al viento y las olas. La tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, mi príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. En ti confiaré. Dígaselo, en ti confiaré, Señor. En ti confiaré. Y eso una vez más, alzando tus manos. En ti confiaré, solo en ti, díselo a Él. En ti confiaré. Aleluya, gracias Señor. En ti confiaré. Gracias Señor. Amén. Comience este año 2019 determinado a pasar al otro lado. Amén. Que pase un feliz año. Dele un saludo a su hermano y que Dios lo bendiga.